Algo que me hizo conectar mucho contigo es tu concepción de la dedicación. Para ser honesto, te lo había comentado cada vez por mensajes. Y esa meta que tienes de ser secretaria de Educación Pública me hizo pensar en algo. Tienes un minuto para redefinir, destruir o como modificar el sistema educativo actual, ¿no? En 3 frases, ¿qué es lo primero que eliminarías por considerarlo estúpido? Ay, es una muy buena pregunta. Yo creo que el hecho de que a todos los califiquen, en un mundo utópico, por supuesto, ¿no? Pero en el hecho de que a todos los califiquen bajo la misma vara, ¿no? Y nos recuerda mucho a la frase de Einstein de quien sube, o sea, no puede subir igual un pez que un oso, un árbol. Entonces, muchas veces yo, por ejemplo, que tengo déficit de atención, no me sirve de la misma manera acudir a clases de la que le serviría a alguien que no lo tiene. Entonces creo que el hecho de cómo se califica a los estudiantes, todos bajo la misma regla, la misma vara, es lo que no estoy de acuerdo. Yo soy Valeria Lisette Villar Parra. Bueno, de antemano, gracias por esta entrevista. Tengo que decir que me siento muy halagado porque contando la historia, me gusta contar un poco el trasfondo. Bueno, yo estaba colaborando con Capital 21, ahí con Fer Tapia, que llevo muchos años trabajando con ella en diferentes proyectos. Me llamó la atención cómo estabas estudiando, como lo que ibas a decir y estabas memorizando. Ese tipo de movimiento a mí me llamó la atención porque yo lo hacía igual cuando estaba en la universidad, ¿no? De que quería memorizar todo lo que iba a decir. Pocas personas lo hacen o se toman el tiempo para. Y pues bueno, resulta que el proyecto que presentaron me pareció muy interesante, pero al estar leyendo las biografías de todas tus compañeras, que me pareció igualmente interesantes, cada una de ellas, porque hay internacionalistas como yo, de eso me acuerdo, pues resalta el tuyo, ¿no? Que hasta te lo voy a decir a manera de broma, vi tu perfil y mi colega Gabriel Huerta, al que le mandamos un saludo, que también es editor de Medistation Estados Unidos, me dice, no, este perfil parece fake, este perfil es falso. Y bueno, como buenos periodistas, te investigamos y oh sorpresa, ¿no? Nos estamos encontrando, o me encuentro con una de las mentes más brillantes de todo México, un coeficiente de los más altos a nivel mundial, vamos a decirlo, y qué orgullo que seas mexicana, ¿no? Muchas gracias. ¿Por qué casamos esta entrevista? En lo particular, me llamó la atención que Val quiere ser secretaria de Educación Pública. Me compartió un par de textos, estuvimos pelotando antes de la entrevista. Y pues bueno, quiero empezar con un montón de preguntas, ¿no? Porque, por favor. Partiendo de esta entrevista que te hizo una de tus excompañeras del ITAM, dijiste tú en esta entrevista que fuiste diagnosticada con trastorno disocial, ¿no? Que son rasgos psicopáticos en términos clínicos, y que no sientes empatía natural, sino que la calculas, ¿no? Esto significa que técnicamente no quieres, no tienes un sentimiento, o es una decisión racional cuando lo haces. En realidad significa que naturalmente mi cerebro no funciona igual al de las demás personas, tengo temas estructurales y eléctricos diferentes a las personas, y aunque naturalmente no la siento, o sea, de pequeña no era el tipo de niña que se ponía a llorar cuando algo malo pasaba o le pasaba a alguien más, fue algo con lo que mi papá sí me educó. Mi papá era un hombre profundamente humano, falleció el año pasado, pero es mi inspiración para todo. Muchas gracias. Y mi hermano mayor también es alguien completamente humano, entonces más bien lo que hago es como calcular si tenerla. O sea, yo tal vez no lo sienta muchas veces, pero lo pienso, lo entiendo, lo racionalizo, y creo que eso me ha convertido en una de las personas más humanas que también conozco. A partir de eso, pues tuve una fundación que ya tiene 6 años, la fundación, pero se fortaleció mucho con lo de mi papá, y esta buena fundación ha ayudado a tanta gente que hizo que me dieran un doctorado honoris causa este año. Muy buena, muy buena. Oye, mira, a ver, ahora pues mando un caso hipotético. Digo, por el nivel de inteligencia que tienes, numerosas carreras que estudiaste y algunas estás estudiando, si mañana te dieran un premio Nobel de cualquiera de las disciplinas que has estudiado, ¿sentirás algo o solamente sería un dato más para ti decir, bueno, me gané un Nobel? Creo que sentiría mucho si es que ayuda a las personas, ¿no? Si es de literatura y es hacia mí, es genial. Si es de la paz, me sentiría profundamente orgullosa de lo que sea que haya hecho para lograrlo. Si es de economía, si le sirve a alguien más, también. Creo que depende mucho de cuál sea, pero no, sin duda sería para mí un epítome en mi vida. Sí sería para mí un orgullo pensar que mi papá dio y mi mamá dieron a luz a un premio Nobel. Siguiendo bajo esta misma línea, Val. Algunos psicólogos dicen que para poder amar
hay que amarse uno mismo. ¿Qué opinas de esta frase? ¿Calcularías este mismo amor por ti misma? No, no creo. Yo creo que sí puedes amar a los demás sin amarte a ti. Y creo que puedes amarte a ti sin amar a los demás. Hubo una época en mi vida en la que claramente no me amé ni estuve cerca de ello, pero amaba profundamente a mi papá. Entonces, aunque yo no quería estar aquí, lo hice por él, por el amor a él, no por el odio a sí misma, a mí misma. Ok. Ahora vamos a cambiar un poco la página. ¿Fanática de Bad Bunny actualmente todavía? Porque lo habías comentado. Dije que era un gusto culposo, pero sí, sigo siendo fanática. Ok. Muy buen disco, por cierto, el último. Y le debí tirar más fotos y ese es el Buenísimo. último, buenísimo. Para mí es uno de yo era anti Bad Bunny, la verdad. Soy de esos que detestaban el reggaetón. Y ganó todo mi respeto en este último disco porque creo que encontró armonía musical. Lo siento, tengo una formación. Es que tengo formación de cultura musical. A mí me dio clases el que hizo el libro de cultura musical para todo el país. Y si tenía ese cuate de profesor, ya se imaginarán. Pues sí. Bueno, tienes un IQ de más de 140, lees a Nietzsche, dominas el cálculo integral, obviamente, desde que tienes 11 años. Pero bueno, una de tus vías de escapes era, en ese entonces, no sé si lo sigue haciendo actualmente, Bad Bunny. Y leías novelas, o no sé si sigas leyendo actualmente, novelas románticas con cierto cliché. ¿Por qué tu mente, siendo tan compleja, descansa sobre este tipo de cosas? Me incluyo, que pueden ser simples. Yo creo que porque después de todo sigo siendo humano, ¿no? No hay mucha diferencia. Y hay cosas que me relajan, ¿no? Siempre estás viendo cosas de historia o cosas muy pesadas, de repente ver una película de comedia es muy bueno. Y siempre tener un balance entre las cosas. A mí me sirve mucho siempre estar leyendo un libro infantil o un libro de estos de romance y al mismo tiempo estar leyendo algo pesado para no sobrecargarme, para también, como mucho de esa época, de cuando tenía 19 años, era leer cosas muy oscuras, pues también me sirvió un poco leer cosas que me dieran un poco de esperanza en el mundo. Y también la música de Bad Bunny, pues te pone muy de buenas, ¿qué puedo yo decir? Es muy buena, tiene buen ritmo. ¿Cuál es tu canción favorita del último disco de Bad Bunny? Debí tirar más fotos. Ok, ¿por? Pienso en mi papá. Y aunque creo que, y esto es como siempre es mi consejo a toda la gente, si tienen a sus papás o sus seres queridos, vayan y abrácenlos, porque yo no pienso que pude haber abrazado, ni besado, ni querido más a mi papá, pero sí, ojalá le hubiera tomado más fotos, más videos, sobre todo, para escuchar su voz. Seguramente te está viendo desde ahorita y ojalá te está tomando un montón de fotos. Tomando como referencia nuestra actualidad como país, en términos económicos, vamos a ponernos un poco. Usando una canción de Bad Bunny como analogía, ¿cuál utilizarías? O unas frases para utilizar canciones de Bad Bunny y hacer esta analogía de la economía. El de si estuviéramos juntos con el PAN y el PRI, ¿cómo estaría la situación económica? Bueno. Creo que tenían un muy diferente manejo de la economía, sobre todo el tema de proyectos sociales, y sería muy diferente. Ok. Ahora vamos a pasar de esta parte de la alegría, nos vamos a poner un poco oscuros, ¿no? Mi especialidad. A los 5 años comentaste que tenías ideas diferentes a las de un niño porque veías el mundo diferente, ¿no? Si pudieras viajar en el tiempo y hablar con Valeria de 5 años, que ya sabía derivar y que sabía que quería otras cosas en su vida, ¿qué le enseñarías para convencerla que se quedase en este mundo? Creo que el decirle que iba a ser reina de belleza a mi edad le hubiera dado mucha esperanza, porque en ese momento lo que más le gustaba era disfrazarse de princesa. Y me di cuenta que solo crecí para lo mismo, seguirme disfrazando de princesa, usar coronas. Eso le hubiera emocionado mucho. También le hubiera emocionado mucho que hay muchos sueños que yo he cumplido por ella, solo por ella. Que son muchas cosas que ella quería vivir, tener, hacer. Y yo, a diferencia de la mayoría de los adultos que dejan morir sus sueños de la infancia, nunca he dejado morir los míos. Entonces creo que el hecho de decirle que toda la vida la voy a honrar, la voy a pensar y voy a tratar de cumplir lo que ella quiso, espero que le diera un poco de esperanza en esta vida. Tienes, como muchos de nosotros, una colección de diagnósticos, ¿no? Ya no los vamos a enumerar porque tú mejor que nadie los conoces. Tus trofeos. ¿Crees que tu inteligencia es la causa de todo esto? ¿O es el precio que muchas veces algunos tenemos que pagar por ello? Creo que es el precio. Es el precio que tenemos que pagar. No conozco a una persona altamente inteligente que sea plena completamente. Creo que hay quienes lo saben manejar mejor, como mi papá, que era un hombre sabio. No era el punto entre la razón y la emoción. Y es a lo que yo aspiro. Pero la mayoría de nosotros, los demás, que somos diagnosticados como personas de altas capacidades,
siempre estamos cojeando del lado emocional y creo que es el precio a pagar. Ok. Vámonos al futuro ahora. Actualmente vivimos en un mundo donde Internet te da acceso a prácticamente todo, ¿no? Puedes aprenderlo todo. O sea, todo está ahí. ¿Crees que sean necesarias las escuelas en el presente y en el futuro cercano? Toda la vida. Yo cuando era niña les pedía mucho a mis papás que me metieran a la escuela de niños sobredotados. Mi papá siempre me argumentó que no, que porque yo no podía vivir en un mundo, una burbuja. Cuando saliera de la escuela de niños genios, no todo el mundo iba a ser alguien diagnosticado sobredotado. Entonces, él insistió mucho en que me quedara en escuelas para que aprendiera a socializar normal, para que aprendiera a vivir normal. Y creo que las escuelas van mucho más allá del tema intelectual. Creo que sí puede convertir a las generaciones en algo mucho más inteligente el hecho de que al alcance de tu teléfono tienen cualquier respuesta, pero siempre van a necesitar la convivencia, el compañerismo, el lado ético, el lado de seguir a veces instrucciones, acatar a la autoridad, pero también crecer como personas y crecer en comunidad es lo más importante que en este momento tiene la escuela que ofrecer. Algo que me hizo conectar mucho contigo es tu concepción de la dedicación. Para ser honesto, te lo había comentado cada vez por mensajes. Y esa meta que tienes de ser secretaria de Educación Pública me hizo pensar en algo. Tienes un minuto para redefinir, destruir o como modificar el sistema educativo actual, ¿no? En 3 frases, ¿qué es lo primero que eliminarías por considerarlo estúpido? Ay, es una muy buena pregunta. Yo creo que el hecho de que a todos los califiquen, en un mundo utópico, por supuesto, ¿no? Pero en el hecho de que a todos los califiquen bajo la misma vara, ¿no? Y nos recuerda mucho a la frase de Einstein de quien sube, o sea, no puede subir igual un pez que un oso o un árbol. Entonces, muchas veces yo, por ejemplo, que tengo déficit de atención, no me sirve de la misma manera acudir a clases de la que le serviría a alguien que no lo tiene. Entonces, creo que el hecho de cómo se califica a los estudiantes, todos bajo la misma regla, la misma vara, es lo que no estoy de acuerdo. Eso sería en principio lo que eliminaría. ¿Y otras 2? Yo creo que también el hecho de que no haya diferenciación en el tema educativo con niños de altas capacidades intelectuales, no tienen suficiente apoyo, no tienen suficiente ayuda, y también el hecho de que buscan un sistema muy globalizado de educación. Y yo estaría de acuerdo en que enseñaran, por ejemplo, lengua de señas mexicanas, que enseñaran idiomas indígenas, que enseñaran lenguas indígenas. Creo que debería haber mucha mayor pluralidad. Y en esto se distribuyen todas mis respuestas. El tema de pluralidad. Tratan de meter a México en un mundo educativo muy globalizado que no nos permite ni avanzar como cultura, que nosotros tenemos una cultura riquísima, y más bien nos está mezclando con todo el mundo. Ok, vale, ya entran las otras. Hablando de Democracia Sin Miedo, que fue el proyecto por el cual te conocí, como colectivo universitario que lucha contra la violencia política de género, ¿por qué solo mujeres? En realidad es porque nos pidieron que fuéramos 5 personas, y las personas más sensibilizadas hacia el tema somos mujeres que lo han vivido. Sí creo en la importancia de que los hombres participen en luchas feministas, y creo que ellos, al ser los principales causantes de que esto exista, son los principales también que deberían de estar allí. Pero lo que queríamos era historias de mujeres, para hacer entender o para explicarle a las mujeres que existe este tipo de violencia, y sobre todo para mujeres jóvenes que muy probablemente en algún punto de su vida la sufran, que la puedan identificar y que puedan luchar contra ella. Has sacado, hasta donde yo sé, o el registro que yo tengo, 5 carreras antes de los 20 años. Pues en realidad terminé ya 3. Empecé mi tesis, creo que cuando fue esa entrevista, a los 19 años ya la estaba haciendo. Las otras, sí, a los 20. Y estoy todavía en proceso de 2 más. Y creo que voy a meter unas 2 más. Van a ser 5 en total y vas Van a ser unas 7, 8, quizá 9. ¿Cuál es la mentira más grande que nos dicen a los jóvenes sobre la universidad? Que de eso depende toda tu vida. Y que eso te va o a asegurar trabajo, o que va a ser realmente la mejor etapa de tu vida, también es una mentira. Ok, vamos a hacerte unas preguntitas, yo le llamo ráfaga, o son preguntas un poquito más rápidas. ¿Dios existe o es una ecuación mal resuelta? Espero con todo mi corazón que Dios existe, pero creo que es una ecuación mal resuelta de la humanidad. ¿Prefieres ser feliz y tener único promedio o quedarte como eres? Si puedo ayudar a las demás personas, quedarme como soy. Si no puedo ayudar a nadie, me gustaría ser normal.
¿Cuál es el error lógico más común que comete la gente normal al hablar contigo? Creo que tratar de tratarme diferente. Si me tratan como alguien normal, es lo mismo. Y esta es una de las que más me intriga. Mencionabas fuera de cámaras, bueno, vamos a dar un contexto, que pues bueno, te habían dicho que es normalmente el ser muy inteligente tiende a estar un poco separado de la cuestión de la belleza, ¿no? Como alguien que ha pisado prácticamente todos los continentes, a excepción del africano, te puedo decir que eso no es cierto. Pero sí es muy aventurado que una mujer con ese nivel de inteligencia que tú tienes se aventure algo que es considerado un cliché por las personas inteligentes. Sí. ¿Por qué lo hiciste? Para empezar, creo que las personas que se consideran inteligentes, la mayoría de la gente se considera inteligente, trata de todo el tiempo menospreciar cosas que las demás personas hacen porque no son de índole intelectual. Y la gente está muy equivocada al no entender que los certámenes de belleza también incluyen el índole intelectual. Ser reina de belleza, de hecho yo he llegado donde he llegado por el nivel intelectual, no por mi nivel de belleza. Si he ganado ha sido por mis entrevistas privadas, por mi currículum, por mi historia de vida y por mis propuestas en cuanto a la fundación. Entonces eso explica que en realidad lo que buscan es una mujer integral, no una mujer bella y ya. Y entonces también considero que quería yo romper estos estereotipos. Cada vez que alguien dijera, las reinas de belleza son tontas, poderle decir lo equivocado que estaba. Eran mis ganas de pelear contra los estereotipos que hay en los certámenes de belleza. ¿Val se ve como Miss Universo? No, como Miss Mundo. Me gusta ir a Miss Mundo. Miss Mundo es lo más importante en Miss Mundo es el intelecto y la labor social, que evidentemente son mis fuertes. Y Miss Universos buscan más una mujer empoderada de impacto. Entonces buscan dos perfiles distintos y yo encajo mucho más en Miss Mundo, que de ahí te vas, es Miss México y luego ya es Miss Mundo, y Miss Universo México y de ahí te vas a Miss Universo. Ok, y con esta va a cerrar. Como ex estudiante de ciencias políticas, como alguien que ya le ha dado muchas vueltas a muchas cosas y gracias a este hermoso oficio que yo tengo, entrar a la política es algo bien complejo y más en estos últimos tiempos a nivel mundial, ¿no? Porque muchas veces no sabemos ni qué es lo que queremos y tenemos los gobiernos que merecemos, por ahí se dice. Sí. ¿Estás consciente que para llegar a ser un secretario de lo que sea, sobre todo en países occidentales como el nuestro, muchas veces, como dicen en el Realpolitik, tendrías que manchar las manos con algún tipo de lodo, de sangre? Hay mucha corrupción en nuestro país y que es algo que te vas a enfrentar. Finalmente tu inteligencia te lo debe de hacer ver, lo vemos todos los días. ¿Estás dispuesta a sacrificar muchas cosas por alcanzar el ser una secretaria de Educación Pública? Sí, mi sueño último es ser secretaria de Educación Pública y es algo que he querido desde que tengo 7 años. Pero mi papá siempre fue un hombre muy moral y nunca estuvo de acuerdo con mi sueño. Y ahora que falleció entiendo más, maduré y entiendo más por qué no estaba de acuerdo. Creo que hay límites que no pienso cruzar por ese sueño. Y en realidad el sueño en profundidad es ayudar a la infancia de México. Y entiendo que la secretaría no es la única forma de hacerlo. Entonces sí pienso trabajar para las infancias, ya sea desde el sector público o privado. Hay ciertos límites que no pienso hacer. Pero yo espero en Dios poder llegar a esa secretaría sin tener que hacer nada malo. Mi mamá fue subsecretaria de Estado, creo que es otro tema muy importante porque mi mamá fue subsecretaria, fue la primera mujer en ocupar niveles tan altos en sector gobierno de cierta índole. Entonces, evidentemente, no solo hablo de mi papá con mucha admiración, sino también tengo muchas cosas muy buenas que decir de mi mamá. Y mi sueño es llegar a ser un punto medio entre los dos, ¿no? Tener el poder de mi mamá con la humanidad de mi papá. Y si lo puedo lograr, voy a ser secretaria de Educación Pública. Que así sea, Val. Muchas gracias por esta charla, realmente es súper interesante. Pues bueno, redes sociales para que te sigan, por favor, que no te pierdan la pista. Solo tengo Instagram, mi perfil falso. Es valeria.villarp, o sea, VILLARP. ¿Y dónde te pueden leer? Pues espero que pronto en W Radio. No es bueno, estaría bueno, vamos. En la revista Poder, que va a salir pronto un artículo. También escribí para Encuadra, que es la casa encuestadora en la que trabajo. Y también soy cuentista, entonces de repente salgo en diferentes antologías de escritores latinoamericanos. Felicidades, Val. Muchas gracias.